Muy buenas tardes, región de Aysén. Le damos la bienvenida este viernes 29 de mayo a un nuevo reporte con motivos de la pandemia del COVID-19. Dejamos con ustedes al general de la Defensa Nacional, el señor Joaquín Morales Buroto. Muy buenas tardes a los habitantes de la región. Voy a dar a conocer el balance de las últimas 24 horas en cuanto al apoyo al trabajo desarrollado en los controles sanitarios, así como también en cuanto al orden público. Respecto al toque de queda, se controlaron ayer 45 personas, con un total de 12 personas detenidas, de las cuales 2 en Coyhaique, 3 en Puerto Aysén, 2 en Balmaceda y 5 en Chile Chico. Respecto al control en las aduanas sanitarias, se controlaron 260 personas, 17 en la Junta y 12 vehículos. En Puerto Cisnes, 30 personas y 15 vehículos. En Puerto Chacabuco, 191 personas y 84 vehículos. En el aeródromo Teniente Vidal, 9 personas y en Paso Huemules, 13 personas. Respecto al orden público, no ha habido alteración y la cadena de abastecimiento logístico se mantiene sin interrupciones. Finalmente, en este reporte quiero manifestar que como Fuerzas Armadas y de Orden se continúa con el necesario apoyo a la labor que desarrolla la autoridad sanitaria en términos de controlar esta pandemia, así como también agradecer la comprensión y el apoyo de toda la comunidad en el cumplimiento de las medidas sanitarias difundidas, de tal manera de que con eso se pueda evitar o minimizar los efectos de la pandemia en la región. Creo que ahora más que nunca se necesita de la colaboración, de la disciplina y de la voluntad de todos los habitantes de la región de Aysén. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Colegas, ¿preguntas para el general? Sí, general. Teniendo en consideración que los casos van en aumento durante los últimos días, ¿se ha considerado reforzar el trabajo en las carreteras, por ejemplo, con el control de las personas para evitar que se vayan a segundas residencias, etcétera, etcétera? ¿Cómo se aplicó, por ejemplo, para fines de semana largos anteriores? ¿Usted me pregunta si se va a mantener eso? Si se va a reforzar. La verdad es que permanentemente se está desarrollando una evaluación de los despliegues existentes y por el momento está contemplado mantener estos controles en las condiciones que se ha hecho hasta el momento. Los refuerzos y los controles adicionales, de acuerdo al análisis que se desarrolla, se efectuó principalmente los fines de semana largos, con los resultados que fueron informados oportunamente. Perfecto. Muchas gracias, general. Muchas gracias, Cristóbal Bilbao. Ahora damos paso a nuestra autoridad sanitaria, la Seremi de Salud, la señorita Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a todas las familias de Aysén. Entregamos el informe epidemiológico para coronavirus COVID-19 para hoy viernes 29 de mayo. De acuerdo al reporte entregado hoy por el Ministro de Salud, la región de Aysén contempla 16 casos confirmados, 2 de los cuales se habían informado durante la tarde de ayer. 8 de los casos, como ya ustedes saben, se encuentran recuperados y los 8 restantes están en estudio epidemiológico y algunos en residencia sanitaria. A la fecha llevamos 1.095 exámenes de PCR y estamos a la espera de 20 resultados con corte a las 9 de la mañana. En relación a las cuarentenas, tenemos 69 personas que permanecen en cuarentena, 8 que son los últimos casos confirmados por COVID-19, 20 personas que están a la espera de resultado con corte a las 9 de la mañana y 41 personas por ser contactos estrechos de los casos positivos, de los últimos 8 casos positivos. En relación al informe de vacunas, podemos informar que ya alcanzamos el 99.1% de inmunización en la región de Aysén entre los meses de abril y mayo.
Niños entre 6 meses a 5 años alcanzan el 86%, de primero a quinto básico el 82%, adultos mayores 87%, otros grupos objetivos más del 100% y las embarazadas que llegamos al 60%, toda vez que tenemos un denominador especulativo en el sentido de que se predice cuántas embarazadas podrían existir durante el año 2020. En relación al estado de salud de los pacientes, el doctor Fournier va a informar del estado de salud de cada uno de los pacientes contagiados por COVID-19. Y en base a la trazabilidad, como ustedes ya bien saben, el primer clúster o los primeros 4 casos que se referían al grupo familiar que llegaron desde la región metropolitana, estos 4 pacientes ya se encuentran trazados y se relacionan directamente por venir de la región metropolitana. En relación a los últimos 4 casos restantes, 2 de ellos se relacionan, como ustedes ya bien saben, también a pasajeros no solamente que venían del avión, sino que también venían de la región metropolitana, y me refiero al funcionario público y su bebé. El otro caso absolutamente ajeno a este, que se relaciona con un contagio en la región de los lagos, que fue diagnosticado en el norte de nuestra región, en el CEFAM de Melinca, y que ya se encuentra en residencia sanitaria junto con los otros tripulantes en la región de los lagos. Y el octavo caso o número 16 más bien, que se refiere a este adulto mayor de 81 años. La investigación epidemiológica aún se encuentra en desarrollo. Se identificaron todos sus contactos estrechos. No obstante, de los 10, 7 de ellos arrojaron negativos y 3 están a la espera de resultado para el día de hoy, no siendo sus contactos más estrechos, pero sí habiendo tenido contacto en algún minuto durante los días en el cual este adulto mayor presentó sintomatología. Por lo tanto, es importante comenzar ya a introducir el concepto en nuestras familias, en la comunidad, en nuestros hábitos y principalmente en cómo vamos a enfrentar a partir de hoy día hechos tan sensibles como el fallecimiento de un familiar. Debemos comenzar a entender que ya estamos con transmisión comunitaria probablemente y por lo tanto, y a pesar de haber contenido y sostenido esta transmisión durante 2 meses a diferencia del resto del país, debemos comenzar a entender que es probable que ya exista el virus en la comunidad y que estemos en fase 4. Lo que implica, insisto, que el virus ya se encuentra presente en la comunidad y que a diferencia del resto del país se ha desfasado, se ha contenido y se ha mantenido por 2 meses. Por lo tanto, si bien es cierto, hoy día la región no presenta un escenario de transmisión comunitaria activa y sostenida, sí debemos hacer un llamado a la comunidad a extremar las medidas preventivas, no solamente en lo comunitario, sino que también en lo individual y en lo familiar. Sabemos que en momentos de crisis el ser humano puede mostrar sus mejores, pero también sus peores cualidades. Por lo tanto, el éxito de estas medidas van a depender exclusivamente de la capacidad que podamos tener de implementarlas, pero también de aceptarlas y de asumirlas. Esta pandemia pone a prueba sin duda alguna, ¿no es cierto?, nuestra disciplina, nuestra responsabilidad social, la responsabilidad empresarial y la responsabilidad familiar, pero por sobre todo la capacidad de ser solidarios. Ser responsables, ser solidarios, ser personas significa cumplir con cada una de las medidas sanitarias que ha puesto, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud. La mayoría de estas medidas todos sabemos que son sencillas: lavado de mano, uso de mascarilla, distanciamiento físico. Pero también ser solidaria significa, ¿no es cierto?, no hacer circular especulaciones, información dudosa. Ya recordemos que el miedo, la inseguridad y el egoísmo se propaga más rápido que el mismo virus. Por lo tanto, es necesario que todos seamos responsables y que todos podamos colaborar frente a esta pandemia.
Vamos a tener disciplina, vamos a ser solidarios, vamos a ser empáticos, pero siempre y cuando el miedo no se apodere de nosotros, el individualismo y el egoísmo. Es por eso que esta crisis sanitaria no solamente nos ha puesto a prueba a cada uno de nosotros, sino que al mundo entero, los valores de cada uno de nosotros, ¿ya? Y recordar que siempre el individualismo y el egoísmo va a prevalecer en épocas de crisis. Es por eso que hoy día, más que nunca, debemos estar fortalecidos y unidos y entendiendo que esta pandemia existe, que es una realidad y que el ser aiceninos no nos deja ni nos excluye de esta tremenda pandemia y crisis social y sanitaria. Es por eso que hoy día les hago el llamado a cada uno de ustedes, independiente de las medidas que se puedan arrojar o dictar desde el nivel central o nivel regional. Si hoy día no contamos con la colaboración de cada uno de ustedes, esta pandemia no la lograremos controlar. Muchísimas gracias. Seremi, tenemos consulta de la prensa para usted. Javier Gallardo de Radio Las Nieves dice: organizaciones sociales están solicitando que toda persona que ingresa a la región, especialmente por el aeródromo Balmaceda, se someta a una cuarentena obligatoria y no voluntaria. ¿Es posible implementar esa medida? A ver, es importante recordar un poco que es el Ministerio de Salud quien ejerce la rectoría a nivel de todas las instituciones de salud o de las subsecretarías o, ¿no es cierto?, CEREMIS y direcciones de servicios, siendo, ¿no es cierto?, quien lidera la dirección superior, el Ministro de Salud. También es importante recordar que el 18 de marzo el presidente Sebastián Piñera declara estado, ¿no es cierto?, de excepción constitucional de catástrofe por calamidad, en la cual es el general en jefe, los generales en jefe de ejército, quienes, ¿no es cierto?, son los encargados de aplicar las medidas sanitarias que el ministro de Salud publica en el diario oficial cada vez, ¿no es cierto?, que se toman medidas restrictivas o sanitarias para poder controlar esta pandemia. En base a esto, las cuarentenas obligatorias dictadas por el ministro de Salud se sustentan en ejes epidemiológicos. Cuarentena obligatoria y estricta para todos los pacientes COVID positivos. Cuarentena obligatoria para todos quienes esperan resultados de su PCR. Cuarentena obligatoria para todos los contactos estrechos en espera de síntomas o de PCR. Cuarentena obligatoria para todos los que ingresan al país. Y cuarentena obligatoria para todos los mayores de 75 años. Hoy día no tenemos como autoridades regionales las atribuciones para coartar el libre tránsito obligatoriamente y punitivamente a personas que ingresan a la región. Es por eso que lo que se indica es una cuarentena preventiva, de tal manera de apelar a la solidaridad de las personas, de la familia y precisamente a que prevalezca eso por sobre el individualismo. Y es por eso que cuando les decimos que las cuarentenas preventivas deben ser en su domicilio, estamos hablando de un distanciamiento físico, de un aislamiento y no de llegar a la casa y juntarme con toda mi familia, porque si yo contagio a alguien de mi grupo familiar, efectivamente ese grupo familiar sí está haciendo su vida normal con el resto de las comunidades. Y es por eso que también para este grupo de familias vulnerables que son sospechosas o que tienen COVID positivo, el Ministerio de Salud ha establecido residencias sanitarias que está en este minuto a cargo de la Dirección del Servicio de Salud. Por lo tanto, hoy día localmente implementar una cuarentena obligatoria, restrictiva y punitiva sin un respaldo jurídico es imposible. Lo que no significa que no se esté trabajando, entregando a través de los equipos epidemiológicos de la Seremi de Salud Aysén y de los equipos técnicos profesionales del servicio y desde Intendencia, insumando a la mesa que tiene el presidente junto con el ministro, que son quienes insuman en cuanto a las medidas preventivas, para que efectivamente también podamos tener una medida mucho más restrictiva y no preventiva como una aduana sanitaria. En relación a esa última respuesta, Radio Santa María tiene una consulta para usted.
Sí, Seremi, consultarle entonces y deduzco de sus palabras que usted como Seremi de Salud, también la Intendenta, ¿han solicitado medidas más estrictas al gobierno a nivel central? Desde que comenzamos con esta fase 4, al no encontrar trazabilidad epidemiológica y aun cuando, insisto, han sido brotes contenidos, desde los equipos técnicos de la Seremi de Salud se ha insumado al Ministerio de Salud, como lo han hecho todas las Seremis. El por qué en algunas hay cuarentena, en otras hay cordones y en otras aduanas, son decisiones que se toman más allá de las autoridades, sino que de la mesa que insuma la mesa científica, que insuma el comité asesor al presidente y al ministro. Perfecto, pero ustedes al nivel central entonces no le han planteado la posibilidad de que en la región de Aysén se decrete una cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen. Lo que pedimos nosotros, estamos tratando de trabajar en cordón sanitario y también en cuarentena, pero insisto, la cuarentena obligatoria para personas sanas es complicado desde el punto de vista legal. Piensa tú que hoy día hay máquinas como por ejemplo los equipos de diálisis, que de repente requieren técnicos especializados en estas máquinas que no están en la región de Aysén y que vienen o a darle mantenimiento o a reparar equipos que para nosotros son indispensables para mantener la vida de nuestras personas y vienen por 2 a 3 días a esta región. ¿Cómo los obligamos punitivamente a una cuarentena por 14 días cuando ellos vienen por 2 o 3 días a ver un equipamiento que para nosotros es vital? Ese vacío es el que en definitiva hoy día estamos tratando de ver cómo poder desde nuestras herramientas y atribuciones legales poder suplir. Entiendo lo que me contesta Seremi, pero insisto, ¿ustedes lo solicitaron a nivel central? Los equipos técnicos, a través de los equipos técnicos nosotros constantemente estamos enviando informes y el último informe solicita el cordón sanitario. Muchas gracias. ¿Mario? Seremi, solo precisar, valga la redundancia, con mayor precisión. En este momento en la región, le hago todas las preguntas de Don Vega. Sí. ¿Tiene fase 4 ya? Segundo, se ha dicho que en Coyhaique existirían 2 nuevos casos de COVID positivo. Me gustaría que lo clarificara. Y segundo, también entiendo que falleció un adulto mayor en el hospital regional. Quisiera saber si fue con COVID positivo o fue por otra enfermedad respiratoria. Ya, hoy la primera pregunta era... Fase 4, Clarificar con mayor precisión. Ya. Sí, bueno, sí, la verdad es que debemos comenzar a trabajar y debemos comenzar a actuar y a caminar por las calles pensando en fase 4. Ya, independiente de que sea una fase 4 distinta a la del resto del país, hoy día todo lo que hagamos debe ser pensando en que cualquiera puede ser COVID positivo aun cuando esté asintomático. Es la única manera de que podamos efectivamente mantener y contener la circulación viral en la región de Aysén. Y respecto al paciente fallecido, me pregunto, que habían 2 casos nuevos más, de acuerdo a los exámenes entregados durante la tarde de ayer y la noche, no nos llegó ningún otro examen positivo para COVID, por lo tanto, y los exámenes salen hasta hoy día de la noche, así es que esta autoridad no ha tomado conocimiento de que hayan 2 resultados más positivos, y técnicamente es casi inviable de que existan. ¿Tú lo contestas? Ya. Sí, y la otra consulta, don Mario, de la... El doctor Fournier va a hablar acerca de los fallecidos. Entonces, volviendo a la situación de la fase 4, ¿podríamos llegar entonces a la solicitud de la comunidad en algún momento de la cuarentena total? No nos olvidemos que la cuarentena total es una medida coercitiva, es una medida punitiva y es una medida en la cual todos nos quedamos en nuestras casas. Eso es una cuarentena total. Todos nos quedamos en nuestras casas. Nadie sale a trabajar.
Nadie sale a comprar, solo y exclusivamente salvoconductos para casos excepcionales y para personal sanitario. Estamos en condiciones, existe gente que hoy día esté en condiciones de quedarse por 14 días en su casa sin trabajar. La región de Aysén contempla un alto número de funcionarios públicos, pero también contempla un alto número de familias que necesitan trabajar del día a día para poder llevar la alimentación a sus hogares. Esas personas, ¿quién va a suplir la alimentación de esas personas en un escenario con 8 casos activos en la región? Las cuarentenas se indican para contener una propagación cuando la circulación viral es tan alta que estar en casa es mejor que salir a trabajar, aunque sea en lo indispensable. Por lo tanto, no pensemos aún en cuarentena como una medida para prevenir la propagación viral, toda vez que el día 15 vamos a tener que salir de nuestros hogares y la región va a seguir funcionando de la misma manera. Hoy día no tenemos ninguna curva que aplanar en la región de Aysén. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que trabajar es en las medidas sanitarias y en ver cómo con las atribuciones que tenemos hoy día poder ir mejorando el control de acceso a nuestra región. Seremi, Javier Gallardo Reales Nieves le consulta cómo resultaron los exámenes aplicados a los funcionarios de la segunda comisaría de Puerto Aysén. El estudio de los contactos estrechos del funcionario público se realizó completamente y todos los exámenes arrojaron negativos para COVID, pero el equipo de epidemiología indicó mantener la cuarentena para todo el equipo de carabineros de la segunda comisaría de Puerto Aysén. Sí, en ese sentido, entonces, ¿cómo se están reforzando los servicios en Puerto Aysén? ¿Tiene conocimiento? No, eso es cómo refuerza Carabineros, ya es logística de Carabineros. Seremi, José Luis Ojeda de Radio Paraíso pregunta, a raíz del caso del fallecimiento de este adulto mayor, ¿por qué no se autorizó el velatorio y funeral sin tener los resultados de COVID-19? La familia dice que falleció por cáncer terminal pulmonar y fue sepultado el mismo día. A ver, hay una parte que voy a responder yo y otra parte que va a responder el doctor Fournier. Cuando un hospital activa un protocolo COVID, el protocolo COVID se termina hasta que un examen determine lo contrario. El Hospital Regional Coyhaique determinó activar protocolo COVID por las razones que el doctor Fournier seguramente va a explicar y por lo tanto todo lo que viene después, tanto desde la funeraria a todo lo que es el ritual, ¿no es cierto?, de los velorios y de la sepultación, tiene que completar su proceso de protocolo. Y más hoy día, que insisto, debemos pensar que estamos en fase 4, que si bien es cierto, hay una circulación que está contenida, hoy día debemos pensar que somos todos sospechosos de COVID-19 y eso requiere un estudio, en el caso que salga positivo, de los que, ¿no es cierto?, de los deudos, pero también, ¿no es cierto?, de las medidas y de preventivas que debe tomar el equipo de salud frente a una muerte por neumonía, que tengo entendido que también fue la situación. La última para usted, porque la otra pregunta se la vamos a realizar al doctor Fournier. Mónica Soto, de la radio La Voz del Ciprés de Melinca, consulta sobre los resultados de los tripulantes de la barcaza, si es que acaso salieron negativos, y qué medidas se van a tomar con las empresas para asegurar que sus trabajadores no estén con COVID-19. En general, la mayoría de las empresas acuícolas, y así fue el compromiso que ellos hicieron, más que con esta autoridad o con intendencia, lo hicieron con la comunidad. La mayoría de las empresas, y de hecho todas las que ingresan por vía terrestre, vienen con PCR, aun cuando realizaron una trazabilidad de ellos, de tal manera de irse en buses propios, llegar directamente o a un aeródromo o a un puerto y irse o en sus embarcaciones respectivas a los pontones respectivos. No obstante, todas estas embarcaciones que ingresan por vía marítima, aun cuando sean embarcaciones menores, también tienen sus protocolos establecidos y, como ustedes bien saben, la empresa, en el momento que tomó conocimiento de que tenía un COVID positivo fuera de riesgo vital y en buen estado de salud, ellos activaron el retorno a su lugar de origen. El resto de los tripulantes, de acuerdo a la información entregada por la Seremi de los Lagos, están todos PCR negativos.
solo positivo el tripulante afectado. Perfecto. Colega, no sé, más consulta. Seremi, ¿qué pasa? Sky anunció hace un tiempo que mañana ya, o sea, el día 1 de junio, retorna con vuelos a la región de Aysén. ¿Cómo se está trabajando con eso? ¿Ya se han activado los protocolos para ver cómo se va a reforzar el personal de la aduana sanitaria o qué ha pasado con eso? Sí, estamos trabajando para tratar de reforzar, como usted muy bien lo dice, el protocolo de aduana sanitaria, pero principalmente aumentando el número de personas. Quiero reiterar que las aduanas sanitarias son preventivas, principalmente controlan signos y síntomas sugerentes a COVID-19 y también, ¿no es cierto?, una planilla que tiene PDI y que nos alerta si alguno de los pasajeros viene con COVID-19 para poder tomarlo inmediatamente y llevarlo a cuarentena. Porque existe un registro nacional de pacientes con COVID positivos que manejan ciertas instituciones, entre ellos Policía Internacional, Policía de Investigaciones. Por lo tanto, lo que vamos a reforzar probablemente es el número de profesionales, de fiscalizadores, para disminuir los tiempos en el control y de esa manera quizás ser más eficiente en el control de segunda residencia principalmente. ¿Se confirma entonces que se va a retomar los vuelos por parte de la empresa Sky? No lo puedo confirmar yo. Yo sé la misma noticia a través de redes sociales que viene Sky y que aparentemente ellos con responsabilidad ya social y empresarial van a tomar las medidas preventivas y sanitarias dentro de sus cabinas, como el distanciamiento físico. Tengo entendido que tampoco van a entregar alimentación para que la gente no tenga que retirarse la mascarilla y van a sacar una fila del medio para que efectivamente se puedan cumplir estas medidas sanitarias. Perfecto. Seremi, en otra materia, no sé, respecto de las personas que tienen COVID-19, que la PCR sale positiva, cuando ellos son dados de alta luego de la cuarentena, ¿cuál es el sustento que maneja la autoridad sanitaria para decir que esta persona efectivamente se encuentra recuperada y que no va a seguir contagiando? Bueno, está el doctor Fournier para explicarles un poco, pero lo que sí les puedo decir que de acuerdo al protocolo a los pacientes se les realiza un test de anticuerpos y el test de anticuerpos, como ustedes bien saben, tiene dos tipos, el IgM y el IgG, uno que nos dice que está en fase activa aún y el otro que nos dice que ella no está en fase activa y que tiene anticuerpos contra el COVID-19 y la verdad es que desde que partió este protocolo todos los pacientes han sido dados de alta con IgG positiva, IgM negativa. Le damos las gracias a nuestra Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, y damos paso al doctor Franklin Fournier. ¿Qué tal, chiquillos? Bueno, tal como informaba la Seremi, los pacientes COVID positivos que se encuentran en control por parte de la red asistencial se encuentran en buen estado de salud, tanto los que están en la residencia como los que están hospitalizados. En el caso de uno de los pacientes, lamentablemente se encuentra más grave, digamos, pero se ha permanecido estable y no ha sido necesario que se conecte a ventilación mecánica. Con respecto a la trazabilidad de los casos, tal como decía, eso evidentemente nos siembra un manto de duda con respecto a la fase en la cual nos encontramos hoy en día, con respecto a la transmisión de este virus en la comunidad. Y eso nos tiene que llevar a autoexigirnos una mayor rigurosidad en las medidas preventivas para toda la población. Como lo mencionábamos ayer, independiente de que podamos sacar documentos, protocolos, circulares, etcétera, establecer medidas como cuarentenas obligatorias en la casa, cordones sanitarios, etcétera. Si es que no ponemos de nuestra parte, evidentemente esto no va a mejorar y va a seguir empeorando, chiquillos. Y eso, por favor, toda la comunidad tiene que tener la voluntad de colaborar en tomar todas las medidas para no contagiarnos y no contagiar a nuestras familias, por favor. Sin eso no vamos a seguir avanzando hacia una mejoría. Porque además, pretender que el virus no entre a nuestra comunidad, y eso tenemos que ser muy sinceros, es prácticamente imposible.
Es prácticamente imposible. Así que tenemos que tomar las medidas para no contagiarnos en gran cantidad y saturar los establecimientos de salud. Porque el virus va a llegar. Si no es ahora, va a ser después. El pretender que el virus va a desaparecer es absolutamente poco factible, a no ser que esperemos hasta que salga una vacuna y esté todo el mundo vacunado. Se comprende más o menos la complejidad de esto, ¿cierto? Con respecto a cuando se da de alta a un paciente, efectivamente se les toma un test de anticuerpo para ver si tienen presencia de IgM o IgG. La IgM está presente en la fase activa de la enfermedad, y la IgG está presente en la fase más avanzada, que es una defensa del organismo más duradera, llamarlo así, ¿ya? Entonces, si está negativa una, positiva la otra, nos va a determinar en qué fase se encuentra la persona con respecto a la infección y nos va a poder tomar la decisión, obviamente, ante la ausencia de síntomas, claro. O sea, si sigue con fiebre, si sigue con tos, evidentemente no está en condiciones de alta. Pero si no, podemos tomar la decisión con una seguridad bastante alta de que ese paciente ya se encuentra recuperado y que va a tener una evolución en donde no va a haber recaída. Ahora, con respecto a la duración de la inmunidad, eso todavía no se sabe. Como todos vemos, en el mundo este virus lleva 5 meses, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que en quienes ha generado inmunidad, dura 5 meses, pero no tenemos más antecedentes de eso. Eso lo va a dar solo el tiempo, solo el tiempo. Solo con el tiempo vamos a saber cuánto dura esta inmunidad. Hay ciertos microorganismos que generan inmunidad para toda la vida. Por ejemplo, el virus de la varicela. Uno tiene varicela y genera inmunidad contra toda la vida, ¿cierto? Pero hay otros, como por ejemplo la influenza, que es por temporadas y por eso hay que estar vacunando todas las temporadas o porque el virus va mutando, por lo tanto requiere una nueva revacunación. Entonces son muchas cosas que influyen en esto, ¿ya? Quiero, por favor, hacer un llamado a otra parte de la salud de la población que es no menos importante, que es la psicosis colectiva que se está generando producto de esto. Y en ello, quiero ser bastante enfático, y sé que los que están aquí presentes, a ninguno le toca, digamos, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, han contribuido bastante a crear la psicosis colectiva en la región de Aysén. He sido testigo, me han llegado audios, me han llegado pantallazos de personas conocidas y personas desconocidas, en donde se ve incluso hasta llamados a apedrear a presuntos personas contagiadas. Eso no puede ser, chiquillos. Por favor, tengan responsabilidad con lo que dicen. Y más encima, era una persona que no estaba contagiada, que ni siquiera había salido de la región. Lo que significa para esa persona, para su familia, para sus hijos, es de una magnitud que no alcanzamos a dimensionar. En el caso de nuestro paciente de Chile Chico, cuando le fueron a apedrear la casa, el daño que se genera en los niños, en los adultos también obviamente, pero en los niños es una cosa en que no alcanzamos a dimensionar. La debacle que podemos generar producto de esta irresponsabilidad en las comunicaciones, y no solamente en los medios de comunicación, sino de todos nosotros, que podemos generar en las comunicaciones de lo que estamos diciendo, por redes sociales, por teléfono, por lo que sea, tenemos que tratar de disminuirla. Así como también hago un llamado a que confíen en nosotros, chiquillos. De verdad, a mí me consta lo que dijo recién la intendenta, porque estaba en las reuniones en donde he visto que se ha puesto toda la disposición de tratar de solicitar medidas necesarias para poder dar mejor frente a esto. Y nosotros como Servicio de Salud también lo estamos haciendo. El pensar, por ejemplo, que la mascarilla no protege contra el coronavirus, que el lavado de manos no protege contra el coronavirus, la verdad es que no nos sirve, porque evidentemente la persona que cree eso no lo usa y eventualmente puede ser transmisor de la enfermedad. Por favor, chiquillos, son 3 medidas súper básicas. Distancia social, lavado de manos, uso de mascarilla. Eso, consulta. Voy a partir con una consulta, doctor Fournier. ¿Se iba a referir a usted al caso del adulto mayor? Perdón, sí. Bueno, en el caso de este adulto mayor, un adulto mayor que poseía patologías crónicas, ¿cierto?, que llegó con un cuadro respiratorio bastante avanzado, bastante grave, dada la condición de base que tenía el adulto mayor. En vista de que tenía esta condición respiratoria,
se procedió a realizar una toma de muestra porque cae en la definición de caso sospechoso. Lamentablemente fallece y el resultado llega posterior a esto. Pero ante la duda razonable, frente a un cuadro clínico compatible, se debe actuar en consonancia con aquello. O sea, si yo pienso y le tomo un examen porque es sospechoso de coronavirus, evidentemente tengo que actuar todo después como si fuese coronavirus. Y eso implicó activar todo el protocolo del manejo del cadáver de nuestro coterráneo. Y eso obviamente genera un impacto social, genera un impacto mediático, pero son medidas preventivas necesarias hasta no tener la confirmación de que la persona tenía o no tenía coronavirus. Evidentemente van a suceder más muertes de personas que mueren porque están en la edad de fallecer o porque tienen enfermedades de base que producen la muerte, pero que no tengan ni nexo epidemiológico, ni síntomas respiratorios, y tal vez no caen en esta definición y no sea necesario actuar con este protocolo, ¿ya? Pero cuando haya que hacerlo, lo vamos a hacer solo por medida precautoria, chiquillos. Doctor Ignacio Figueroa del canal Vía Austral consulta, durante esta semana Carmen Gloria Catalán, hermana de Miguel Ángel Cárdenas, joven de la región que falleció producto de la espera de un trasplante de corazón, ha estado muy preocupada estos días para ver el traslado de los restos del joven fallecido en Santiago. La consulta de ese servicio de salud se comunicó con la familia para ver la posibilidad de una solución a este caso y por qué no se le dio una respuesta a tiempo, tomando en consideración que la familia ha tratado de comunicarse con las autoridades de salud. Porque nosotros no podemos transportar cadáveres. Esa es la razón, derecha y concreta. Lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé. En algún momento se ha hecho y eso ha significado sanciones hacia nosotros por la utilización, por ejemplo, incluso de las ambulancias para el traslado de los cadáveres. No podemos hacerlo, por mucha voluntad que tengamos. ¿Colega? Sí, respecto de los sumarios que se han iniciado por la filtración de los nombres de los pacientes que han dado positivo a COVID-19, ¿en qué va eso? ¿Se va avanzando o todavía está en materia? Eso está en tribunales y no depende de nosotros. Nosotros esperamos que salga, ojalá pronto, para que la gente en realidad tome el peso de lo que significa esto, que tome el peso de que la condena social que sufren estas familias, el amedrentamiento, el hostigamiento, el estrés emocional de la familia completa es una situación súper compleja, súper compleja. Las familias quedan súper dañadas. Tal vez uno pudiese pensar, el adulto, pero sí, ya pasó, listo. ¿Y los niños? Es una situación compleja, chiquillos. Por favor, tomémosle el peso a lo que significa. Respecto de las investigaciones también por estos insumos que se habían perdido desde el interior, ¿se han iniciado nuevas investigaciones? También fue denunciado en Fiscalía porque son delitos. Sí, pero continúan... Sí, claro, o sea, nosotros denunciamos, ¿cierto? Y ahí toma tribunales y ellos siguen su curso de investigación con PDI, con carabineros, con quienes estimen conveniente. Y nosotros la verdad no nos enteramos en qué va, lo más podemos preguntar. Y sigue, no, sí, está en curso. Y sería la información que obtenemos, pero... Claro, le planteo nuevamente la pregunta, ¿pero han continuado este tipo de sucesos al interior de la red? No, perdón, como te interrumpí, no te alcancé a escuchar, disculpa. Pero no se han suscitado nuevas pérdidas de elementos de protección personal. Obviamente han aumentado el consumo porque hay más casos circulantes y tenemos que tomar los resguardos necesarios para que no se nos enfermen nuestros equipos de salud, que sería un escenario bastante catastrófico, con muchos enfermos y con pocos profesionales para atender. ¿Hay suficiente material para resolver esto? Tenemos material suficiente para ahora, con una proyección para 3 meses, pero al consumo de ahora. Por eso es importante que no nos contagiemos, que no llenemos los hospitales de enfermos, porque si el consumo se dispara, evidentemente vamos a quedar cortos por algún lado. ¿Por qué no se ha comprado más? ¿Por qué no se ha abastecido más? Eso lo hemos hecho, pero los tiempos de espera o la llegada de estos insumos se han prolongado muchísimo. Incluso productos que se ofrecen, llame ya, entrega en 5 días, llevamos meses esperando. Miles de unidades. Y eso
por parte de nosotros incontrolable. Si no me equivoco, se estaba a la espera de la instalación de un equipo para la toma de exámenes PCR en el Hospital Regional de Coyhaique, ¿cierto? Así es, sí, ¿Y así es. cómo va eso? Súper bien. Perfecto, pero ¿cuándo ya podríamos tenerlo instalado? Mire, lo que pasa es que uno primero requiere la instalación, ¿cierto? Después la validación, la Seremi de Salud ya nos entregó, ¿cierto?, su autorización sanitaria para que pueda funcionar, lo cual evidentemente que en el fondo ir a ver la calidad de las instalaciones. Cosas básicas como se gotea, no se gotea, tiene área limpia, tiene área sucia, cumple con los estándares de limpieza, etcétera, etcétera. O sea, que sea una instalación segura, en donde podemos procesar las muestras y no se va a contagiar ni el personal, ni se van a cruzar las muestras, digamos, y podamos tener errores porque se hace mal la pega, digamos. Eso ya está ok y la Seremi de Salud nos ha entregado la autorización y con eso podemos seguir avanzando. Con eso nosotros lo enviamos al Ministerio. Y en el Ministerio, la fase que falta, no sé si recuerdan, pasó lo mismo con SIVA anteriormente. La fase que falta es en donde se toma la muestra, se procesa acá, se envía a Santiago, al ISP o al laboratorio que el ISP delegue, y dicen, ok, tenemos el mismo resultado acá que acá. Por lo tanto, este laboratorio entrega buenos resultados. Una vez que se certifique que el laboratorio entrega resultados de buena calidad, se da el pase libre para que podamos seguir funcionando. ¿Cuándo se podría estar ya con esto? Eso es relativo, depende de la carga del ISP. Estamos tratando de hacer las gestiones para que esté listo dentro de la próxima semana. Eso sí, eso es súper rápido. Ustedes recordarán que para sacar SIVA, la autorización y el funcionamiento de SIVA, la hicimos en tiempo récord, incluso mucho antes que otros laboratorios que habían solicitado antes que nosotros esto. Y fue porque la autoridad central entendió que somos una región alejada, que necesitamos con premura contar con estas cosas, porque en cualquier momento se nos cortan las comunicaciones y quedamos un poco indefensos. La llegada de este laboratorio, de la implementación del mismo, ¿cierto?, implica que el Servicio de Salud va a dejar de destinar o de pagarle a SIVA por el análisis de las muestras. Me preguntaste lo mismo hace 3 días y te dije, te voy a contestar lo mismo. No. Lo que tenemos que tener es la posibilidad de tener 2 laboratorios para que si aumentan mucho los casos, no nos vayamos a quedar cortos. O sea, el darnos el lujo de decir, no, si yo con estas 90 muestras diarias alcanzo, sería un poco soberbio, dado lo que hemos visto que ha sucedido en el resto del país. Por lo tanto, que tenemos que tener todas las posibilidades de poder procesar las muestras, y lo que no puede suceder, como lo dije también la vez anterior, es que la persona que tenga síntomas o sea sospechoso no tenga acceso al examen. Es más, si en algún momento tenemos tanta capacidad de toma de muestras, incluso podríamos pensar en hacer testeos más masivos, que obviamente, como los recursos son limitados, van a ir primero en las poblaciones de riesgo, los adultos mayores, quienes están en hogares de ancianos, personas que tienen más riesgo de contagiarse y de generar brotes o de morir a causa de la enfermedad. Y no tan masivo como tocarle la puerta en la casa y vamos a tomar... No, es poco probable que lleguemos a eso. Pero sí pretendemos seguir contando con SIVA. Doctor, una consulta al pasar. Habían unas capacitaciones que dictaría la Universidad de Aysén a profesionales de salud. Y Magallanes. ¿Funcionando? Sí, Aysén y Magallanes, sí. Para no dejar fuera la Universidad de Magallanes, por supuesto. Ah, ya. ¿Está funcionando eso? Sí. ¿Ustedes tienen el personal adecuado para el laboratorio también? Sí. El personal para el laboratorio está capacitado y se fue a capacitar a Santiago, al Instituto de Salud Pública mismo, y además después siguió también colaborando y capacitándose con el personal de SIVA acá, que, como lo dije en alguna de estos puntos de prensa, es personal que tiene experiencia en biología molecular de más de 10 a 15 años. O sea, no son profesionales recién formados para esto, sino que tienen una vasta experiencia. Y con respecto a las capacitaciones de la Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes, en conjunto con el Servicio de Salud, se están capacitando alrededor de 120, 130 personas de toda la red asistencial, técnicos, enfermeras, kinesiólogos, médicos, etcétera, tanto para la ventilación mecánica invasiva como la ventilación de otros pacientes no COVID, porque evidentemente vamos a tener que en algún momento, ojalá que no, pero en algún momento podríamos tener que derivar pacientes a otros establecimientos y que en otros establecimientos se hagan cargo de estos pacientes que estaban acostumbrados a ser atendidos en el Hospital Regional Coyhaique o en el Hospital de Puerto Aysén.
¿ya? Como también en la capacitación, por ejemplo, en el manejo de los cadáveres, como el caso que se dio en esta situación, que también requiere obviamente una capacitación, requiere técnica, rigurosidad, supervisión de parte de otra persona que yo lo esté haciendo bien. Es complicado, pero se está haciendo y va súper bien. ¿Cuándo se obtendría el resultado del examen PCR del cadáver? Del que falleció ayer en el Hospital Regional Coyhaique, ese ya está, salió negativo. Sí. Al final fue toda una medida preventiva, pero obviamente necesaria, ya que no teníamos la certeza. Colegas, ¿nos preguntas? Agradecemos a Christopher Bilbao, Radio Santa estén bien, María, chiquillos. Mario Pardo de Radio Antiqueros, a la Seremi Salud, al doctor Fournier, y los invitamos para el día de mañana a un nuevo punto para hacer el COVID-19. Muchas gracias.